Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a enseñarte 3 ejercicios imprescindibles para tu dolor de ciática, así que si estás sufriendo un episodio de ciática y te molesta mucho, quédate y vamos a por ello. Vamos a empezar con nuestros 3 ejercicios imprescindibles para el dolor de ciática. Lo primero, si tienes un problema de ciática, estás sufriéndolo ahora mismo, es muy probable que estés notando dificultad para moverte, sobre todo hacia agacharte, sentarte y levantarte de una silla. Eso es porque tu zona lumbar ha perdido mucha movilidad debido a este episodio. Así que el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser trabajar la movilidad lumbopélvica. Aunque os he dicho 3 ejercicios, en este primer bloque os lo he dividido en 3 subgrupos, o 3 niveles mejor dicho, para que podáis trabajarlo todos, ya que no va a ser igual el que tiene una ciática súper aguda, que tiene mucho dolor, que otro que está ya en un proceso final, ¿vale? Entonces son 3 ejercicios que van en progresión de dificultad para que podáis trabajarlo todos. Primer ejercicio, muy sencillo. Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Vamos a apoyar los pies en el suelo, podéis poner las manos en la tripa para tener un poquito más de sensación de movimiento, y lo que vamos a hacer es primero arquear, hacer este arco todo lo grande que podáis sin dolor, ¿vale? Ahora os explico. Entonces vamos a arquear, aguantamos 2 segunditos, ¿vale? Y luego vamos a ir a la posición contraria. Vamos a aplanar hasta aquí, ¿vale? Tiene que ser un rango sin dolor, ¿vale? A lo mejor si tenéis un episodio agudo, vuestro movimiento es más parecido a esto, ¿vale? No pasa nada. Lo que sí, como vamos a estar 2 minutos trabajando en estas posiciones, cada vez tenemos que intentar llegar un poquito más lejos, ¿vale? Un poquito más. Como creo que no se estaba viendo muy bien la imagen, me subo un poco la camiseta. Vale. Desde aquí vamos a intentar arquear, haciendo aquí un túnel, ¿vale? Y luego aplanar, como si quisiéramos aplastar algo que hubiera debajo, ¿vale? Haciendo esta movilización, intentando cada vez que sea un poquito más larga. Y la vamos a trabajar durante 2 minutos. Nivel 2 de nuestra movilidad lumbopélvica es exactamente el mismo trabajo, pero vamos a hacerlo en una posición de cuadrupedia, ¿vale? Entonces nos vamos a colocar en esta posición, ¿vale? Que estemos cómodos y estables, las muñecas debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, y aquí exactamente igual vamos a intentar hacer un arco, ¿vale? Y luego irnos al contrario, ir moviendo. Aquí la movilidad, sobre todo en la flexión, en este gesto, es bastante más acentuada que en la posición anterior, ¿vale? Así que trabajar siempre en rangos en los que no haya dolor, ¿vale? Arqueamos, podemos acompañar con la cabeza, aguantamos 2 segunditos y vuelta. Ahí igual intentamos llegar al máximo de nuestra flexión lumbar, ¿vale? La mantenemos un par de segundos y volvemos despacito, ¿vale? Vamos a trabajar también 2 minutitos, pero para trabajar en esta posición tenéis que haber sido capaces de aguantar los 2 minutos en la posición anterior sin dolor y sin molestia. Tercer nivel, si habéis podido superar los 2 anteriores sin molestia, vamos a implicar un poco también las rotaciones a nivel lumbar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Y nos vamos a colocar con los brazos en cruz apoyados, y desde aquí vamos a meter rodilla al pecho, ¿vale? Hasta donde podáis sin dolor, y desde aquí vamos a girar. Intentamos siempre que el hombro no se mueva, ¿vale? No se levante, y volvemos a girar, ¿vale? Tenemos que hacerlo en un rango doloroso, ¿vale? A lo mejor solo podéis llegar hasta aquí, o sea, si duele no paséis más, si no, podéis seguir bajando, ¿vale? Y vamos a hacer 10 rotaciones hacia cada lado, o sea, en total serían 20, ¿vale? Pero recordad que este tercer nivel solo podéis hacerlo si los 2 anteriores los habéis superado sin molestias. Segundo ejercicio, o segundo bloque de ejercicio, porque os voy a meter también 2 niveles igual que antes, vamos a hacer deslizamientos neurales, ¿vale? Quiere decir, vamos a tratar de que el nervio ciático se deslice mejor, se desplace. Por lo tanto, va a ser muy interesante este ejercicio, sobre todo para todos aquellos que tengáis dolor muy acusado hacia la pierna, ¿vale? Vamos a simular que mi pierna mala es la izquierda, ¿vale? Que el dolor me está bajando por la pierna izquierda. Entonces ya veis que tengo aquí el brazo de un sofá, lo podréis hacer también en el borde de una cama o de una mesa, pero taparlo con una toalla para no haceros daño en la tripa, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner aquí la zona del ombligo, ¿vale? Y arquearnos hacia adelante, nos tumbamos. Y ahora desde aquí, con mi pierna dolorosa, que ya os he dicho que es la izquierda, vamos a generar este deslizamiento, ¿vale? Hasta donde podáis. A lo mejor si tenéis mucho dolor, solo podéis hacer esto, ¿vale? Pero es importante que lo vayáis haciendo poquito a poco. Yo aquí con el calcetín y con esta alfombra deslizo bastante bien, pero vosotros en casa a lo mejor tenéis que poner una toalla sobre el suelo o hacerlo con el calcetín, buscaros la maña para que sea un deslizamiento, ¿vale? Que no sea un esfuerzo mover el pie, ¿vale? Y en esta posición vamos a trabajar 15 o 20 repeticiones y luego después descansaríamos un poco
y haríamos otra serie. Entonces os lo marco un poco más. La zona lumbar tiene que estar arqueada hacia adelante, ¿vale? Tenemos que estar aquí derrumbados y la pierna dolorosa es la que tiene que deslizar manteniendo la puntera en contacto, ¿vale? Lo hacemos 15 o 20 veces, descansamos y haríamos otra serie. Segundo nivel de nuestro deslizamiento neural del nervio ciático, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a sentar, ¿vale? Me pongo aquí de lado para que lo veáis mejor, y con la pierna dolorosa, que ya he dicho que os estoy simulando que es la izquierda, primero nos derrumbamos, ¿vale? Nos ponemos ahí, hacemos bolita, la cabeza para abajo, y vamos a levantar la pierna izquierda con la puntera hacia arriba hasta donde duela, ¿vale? A lo mejor algunos llegáis aquí y otros llegáis aquí, ¿vale? Pues es simplemente para ver dónde está el límite. Entonces llegamos aquí, vamos a imaginarnos que nos duele aquí, pues bajo un poquito más. Y ahora, sin perder esta posición, vamos a llevar la cabeza al mismo ritmo que el pie. Eso quiere decir que si yo miro para abajo, el pie mira para abajo, y si yo miro para arriba, el pie mira para arriba, ¿vale? Sin perder esta posición de estar arrugados, de las dorsales ahí bien encogiditas, ¿vale? Y hacemos este deslizamiento. Vamos a trabajar en series de 15 o 20 repeticiones y es muy importante que no haya dolor mientras lo hacemos. Si hay dolor, tenemos que bajar un poquito más para no seguir irritando nuestro nervio ciático. Tercer ejercicio o tercer bloque de ejercicios, vamos a realizar estiramientos de la musculatura implicada. El estiramiento al final es una herramienta muy útil para aliviar el dolor, así que vamos a trabajar con ello en la musculatura implicada en vuestra ciática. Primer músculo a trabajar va a ser el glúteo, ¿vale? El glúteo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo siempre por los dos lados, ¿eh? No solo vamos a estirar el lado que nos duele, pero empezamos con el doloroso, que ya os he dicho que es el izquierdo. Estiramos la pierna contraria a la derecha y con nuestra pierna que duele la vamos a girar y la intentamos poner a la altura de la rodilla o un poquito más arriba, ¿vale? Depende de la movilidad que tengáis. Con el brazo del lado contrario aumentáis ese estiramiento y con el tronco giráis al lado contrario, ¿vale? Y ahí tenéis que notar cierta sensación de estiramiento en toda la parte del glúteo, ¿vale? Y lo vamos a mantener aquí 30 segunditos, ¿vale? Os lo enseño con el otro lado para que os quede claro. Estiramos la que no vamos a estirar, doblamos la contraria a la altura de la rodilla. Con la mano contraria hacemos esta presión y giramos el tronco al lado contrario. Ahí estamos, notando estiramiento en la zona del glúteo y lo mantenemos unos 30 segundos y lo vamos a hacer 2 veces en cada músculo, ¿vale? Segundo músculo importante implicado en nuestra ciática, el músculo piramidal. ¿Cómo lo vamos a estirar? Ahora nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es primero la izquierda, que es la que está lesionada, la vamos a poner el tobillo sobre la rodilla contraria, en esta posición, ¿vale? Y desde aquí con estas manos vamos a subir hacia arriba. Ahí. Si no notamos mucho el estiramiento, podemos empujar un poquito hacia abajo, aquí, ¿vale? Para que sea un poquito más evidente. Y lo mantendremos durante 30 segundos, ¿vale? Empezamos con el lado que nos duele y luego nos vamos al contrario. La pierna la ponemos sobre la contraria a la altura de la rodilla, el tobillo apoyado en la rodilla y con las manos tiramos del muslo hacia arriba, ¿vale? Y mantenemos aquí. Y si queremos aumentarlo aún más, con esta mano podemos empujar la rodilla hacia abajo, ¿vale? Y mantendríamos aquí otros 30 segunditos. Tercer estiramiento de la musculatura implicada en tu ciática, vamos a ir con el cuadral lumbar. Vamos a ponernos en una zona que se nos bloquee la cadera, ¿vale? Tenemos que apoyarnos, podéis hacerlo en un sofá, en una mesa, que os pille más o menos por encima de la rodilla el apoyo. Dicho esto, vamos a llevarnos la mano del lado contrario, estamos estirando el izquierdo primero, que es nuestro lado doloroso. Apoyamos, ponemos la mano arriba en la cabeza y ahora si queréis podéis apoyaros para tener más estabilidad y vamos a inclinarnos, ¿vale? Tenéis que notar sensación de estiramiento en la zona lateral posterior de la espalda, ¿vale? Aguantamos aquí 30 segunditos y volvemos despacito. Y como siempre lo hacemos en los dos lados, exactamente igual. Llegamos, apoyamos bien la zona para no compensar con la cadera, la mano la llevamos arriba, podemos apoyarnos para buscar estabilidad y estiramos aquí, ¿vale? Notando sensación de estiramiento en toda esta zona, ¿vale? La mantenemos 30 segunditos, ¿vale? Y volvemos despacio. Y esto lo haríamos en 2 series de 30 segundos hacia cada lado. Estos han sido nuestros 3 ejercicios imprescindibles para tu ciática. Dicho lo cual, aunque la mayoría de las ciáticas se pueden trabajar de una manera conservadora con fisioterapia y ejercicio, hay 3 casos en los que sí que deberíamos consultar a nuestro traumatólogo, ¿vale? El primer caso va a ser un dolor de 8 o 9 sobre 10 en una escala EVA que se prolongue durante más de 6 semanas, ¿vale? Un dolor súper fuerte, súper agudo que dure más de 6 semanas, tenemos que ir a nuestro médico. Segundo caso, pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad en la pierna o incapacidad de moverla, también que se prolongue más allá de esas 6 semanas, ¿vale? Eso también es otro caso que tenemos que ir a nuestro traumatólogo. Y el tercer caso, y que es el más grave de todos, si tenemos pérdida de control de nuestros esfínteres, también tenemos que consultar a nuestro médico. Si no es vuestro caso, vamos con los ejercicios y ya veréis cómo vamos mejorando poquito a poco. Si os ha gustado el vídeo y os ha resultado útil el contenido, nos dejáis un buen like que siempre nos ayuda
En comentarios siempre intentamos resolver cualquier duda y si os suscribís y le dais a la campana os va avisando, mejor dicho, de los nuevos vídeos. Como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.